Ok, como decía Paco, vamos a hablar un poquito rápidamente sobre lo que debemos hacer para hacer un estudio de grabación. Es realmente bastante sencillo, solo que bastante elaborado también. Y vale la pena considerar algunos aspectos. Entonces, de ahí que vamos a hablar precisamente de esto. Es importante notar que en el mundo de la radiodifusión normalmente tenemos que instalar una serie de estudios para diferentes aplicaciones, por ejemplo, estudios de grabación, estudios de televisión, cuartos de postproducción, estudio de transmisión, estudios caseros incluso, porque muchas veces saben que como en estas condiciones en las que estamos actualmente, pues no podemos ir a veces a la estación para planear o que el locutor o el talento haga su presentación. Entonces lo hace desde su casa, entonces a veces instalamos también estudios de grabación caseros. Para ello es importante conocer las características del sonido en principio. El sonido lo dividimos para su estudio en tres fases: voz, música y ruido. La voz se encarga de precisamente mensajes inteligentes, que es lo que estamos ahorita utilizando para comunicarnos. La música nos transporta placeres, sentimientos, etcétera, y el ruido lo clasificamos genéricamente como un sonido desagradable, aunque hay muchas definiciones. Para nuestro propósito vamos a decir que cualquier sonido diferente al que nos interesa, a nuestro sonido principal, va a ser ruido. O sea, si estamos oyendo, queremos hacer una grabación de una noticia o algo por el estilo y está ahí la quinta de Beethoven o la novena, pues resulta que esas piezas musicales las consideramos como ruido porque no son lo que nosotros estamos queriendo tener. Es simplemente por cuestión de definición. El sonido tiene también las siguientes características: amplitud, que depende de la energía de la fuente, el tamaño de la fuente y la distancia a la que nos encontramos. Todos sabemos que mientras más lejos estemos de la fuente, pues más quedito se oye. Pero también las fuentes grandes, como un contrabajo, como un tractor, suenan muy fuerte, y un violincito, un piccolo, suenan muy quedito. Tienen también otra característica que se denomina frecuencia, que es el número de repeticiones en la unidad de tiempo, y ahí abarcamos un rango amplísimo, el rango más amplio de cualquier dispositivo natural o artificial que se puedan imaginar. Y como tercer característica fundamental es el timbre. El timbre es el que nos permite identificar fuentes. Por ejemplo, un do en una guitarra suena muy diferente al mismo do en un piano o en una flauta. Entonces el timbre es una característica, está formada por la frecuencia fundamental y todas sus armónicas o no armónicas. Entonces, hablando de amplitud, manejamos rangos también fenomenalmente grandes, desde 20 micropascales hasta 20 pascales. Si vemos una relación 1.000.000 a 1, es gigantesca. También es el rango más amplio que podemos encontrar en la naturaleza o artificialmente. Para ello manejamos una unidad logarítmica que denominamos dB, y entonces en vez de manejar desde 20 millonésimas hasta 20 unidades, manejamos desde 0 a 120 decibeles, que es más manejable, además de ser una escala logarítmica más fácil de manejar. Se comporta más o menos como nuestro oído, porque nuestro oído también responde en forma logarítmica. Decíamos, la frecuencia tiene un rango gigantesco, va desde los 20 Hz hasta los 20.000, una relación 1.000 a 1. Nada más para darnos una idea, el ojo también se maneja con frecuencias del rojo al violeta y tiene una relación 1.7 a 1. Comparado con 1.000 a 1, pues es fenomenalmente grande el rango de audición. Y como veremos, es complicado, o no es complicado, pero nos obliga a tener más cuidado al estar haciendo un diseño acústico. Se percibe, como decíamos, de tonos graves a tonos agudos, do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. Y el rango es de 3 décadas o prácticamente 10 octavas. El ojo, nuevamente, por comparación, tiene menos de 1 octava de ancho de banda. ¿Sí? Y entonces pues podemos captar precisamente fundamental, armónica, sobretonos, etcétera, y nos da una riqueza sonora enorme. El timbre, como decíamos, depende de las armónicas y los sobretonos que acompañan a la frecuencia fundamental y nos permite diferenciar fuentes. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tenemos al diseñar un estudio de grabación? Primero, preservar el sonido original de las fuentes. No queremos que nosotros grabemos una guitarra y luego nos suene a flauta o a violín
o algún otro instrumento, entonces debe de sonar exactamente igual y para eso tiene que preservar todas las características. En el caso de mensajes hablados, debe de permitir la comprensión de los mensajes. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado escuchar una estación de radio o algo donde está el ruido, por ejemplo, que impide entender los mensajes hablados, o simplemente como en los sistemas telefónicos, que el ancho de banda es tan chiquitito que también se pierde buena parte de la información? Nos debe permitir disfrutar la música y evaluar incluso sonidos y sus fuentes. Para ello recurrimos a la acústica arquitectónica, que es, digamos, la rama de la ciencia que une las cuestiones acústicas con la arquitectura, o sea, la construcción de espacios donde el ser humano puede habitar. Entonces, el primer problema que hay que resolver es que hay que evitar que los sonidos extraños, el de la calle, el de los aviones que pasan por encima de nosotros, los vecinos, etcétera, entren a nuestro espacio, porque si no se van a estar mezclando con nuestras propias grabaciones y obviamente es algo que no queremos. El segundo problema va a consistir en que aseguremos que en el interior de nuestro estudio el sonido que estamos captando pues preserve sus características tanto desde el punto de vista acústico en el espacio en sí, como a través de los circuitos electrónicos que vamos a utilizar para la grabación. Por ello, el proyecto general debe de tener las siguientes características. Tenemos de definir el uso que vamos a diseñar, que en este caso es un estudio, sí, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a grabar en ese estudio? Vamos a grabar voces o vamos a grabar música, vamos a grabar una orquesta, vamos a grabar un solista. Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Y para ello decíamos que hay que determinar el aislamiento sonoro necesario para impedir que los sonidos extraños nos afecten, nos invadan. Y después el acondicionar o adaptar el interior del recinto para que los sonidos de voz se capten correctamente, sean perfectamente inteligibles y la música también se pueda disfrutar e identificar todos los instrumentos que estén ahí interviniendo en dicha grabación. Hace rato mencionabas esto, que hay que definir con todo detalle la aplicación. Va a ser uso para voz, para música, uno o varios locutores, uno o varios músicos. Va a tener público. Ustedes saben que muchos ya cada vez es menos frecuente. Sin embargo, existen todavía estaciones de radio o televisión que tienen un foro estudio donde se hacen las transmisiones en vivo y aparte se graban para futuras presentaciones. Y entonces nos obliga a determinar diversas dimensiones y desde luego sus características de superficie, paredes, techo, etcétera, volumen, que va a ser todo muy importante para el comportamiento del sonido en su interior. Para el aislamiento, lo primero que determinamos es cuál es el ruido permisible, o sea, hasta dónde debemos de abatir el ruido del exterior para que no afecte nuestros propios sonidos. Es tan amplio el rango sonoro que sería muy difícil y muy costoso hacer aislamientos súper grandes. Y como el rango es gigantesco, pues entonces eso podría provocar costos excesivos. Pero sabemos que, por un lado, el oído tiene algunas limitaciones en baja frecuencia para escuchar los niveles de bajo nivel. Por otro lado, los micrófonos no captan desde el mismo nivel que lo hace el oído, entonces podemos permitir una pequeña cantidad de ruido que no nos va a afectar en el trabajo, pero no más de esa pequeña cantidad de ruido, ¿sí? Entonces debemos de conocer esos ruidos, debemos saber cuánto vamos a permitir y entonces determinar qué tanto aislamiento necesitamos. No va a ser lo mismo poner nuestro estudio en la periferia de la ciudad que en el centro o en una zona industrial o semi-industrial donde el ruido ambiente pues es mucho más alto. Y también desde luego hay que considerar el ruido que se genera en la propia instalación de la radiodifusora, como pueden ser oficinas, la planta de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, para el aislamiento acústico, decíamos, hay que considerar el ruido en el exterior, tráfico, vecindario, etcétera, ruido de los servicios, sistema de ventilación, oficinas, ¿sí? Y existen varios criterios de ruido, como aquí menciono algunos, NC, NR, hay otros, PNC, BNC, etcétera. Y cada uno de ellos nos va a decir desde el punto de vista del autor
qué nivel podemos aceptar para cada aplicación, y en este caso para los estudios de grabación aceptamos entre 15 y 25. Por eso me marco ahí con una XX, porque depende de lo que vayamos a hacer. Estamos hablando específicamente de estudios de grabación, serían 15, y hasta el mismo valor, pero más 10. Dentro de ese rango, obviamente puede ser un poquito más costoso irnos al nivel más bajo, pero en el nivel más alto sigue siendo suficientemente silencioso para realizar las funciones correctamente. Y tenemos la fuente, que es cualquiera de las que mencionamos, el medio, que va a ser los muros, las puertas, las ventanas, y nuestro espacio receptor, que va a ser el estudio de grabación o el cuarto de control. Ruido del exterior, como decíamos, aviones, tráfico, ¿sí? Y típicamente es un nivel variable, porque no podemos decir que el tráfico es parejo a lo largo del día, o los aviones pasan constantemente, etcétera. Entonces conviene considerar los niveles promedio más altos. ¿Y por qué digo promedio? Pues como decíamos, atenuar el sonido en un rango muy grande es costoso, y si nos vamos al nivel máximo, vamos a suponer que por ahí se les cayó una bomba a los manifestantes que pasaron afuera de la estación, y si aislamos para el estallido de esa bomba, pues vamos a necesitar un aislamiento verdaderamente fenomenal y por lo tanto muy costoso. Pero quizá eso solamente pase una vez en la vida o una vez al año, entonces seguramente no vale la pena aislar tanto, pero sí para los niveles promedio más altos que están cotidianamente ahí presentes. Entre los ruidos de servicios tenemos el espacio principal, los pasillos, área administrativa, sistemas de ventilación, etc. Estos pueden ser bastante más sencillos de controlar, porque como son nuestros, entonces podemos instalarlos alejados de la zona del estudio, podemos comprar aparatos que hagan menos ruido, etcétera, y entonces eso es más fácil. Pero el ruido del vecindario, pues eso sí que no, a pesar de que hay leyes que también limitan lo que pueden hacer nuestros vecinos, pero sabemos que no todo el mundo lo respeta. No hay que olvidar que también necesitamos hacer un buen aislamiento de ruido, pero también de las vibraciones. Simplemente con que pase un camión muy pesado fuera de nuestra instalación hace que vibre el piso, vibre el micrófono a partir de su soporte, y eso se mete como ruido acá en nuestras grabaciones. También hay que considerar esa parte. Aquí tenemos un ejemplo de un ruido en el interior de un estudio. Antes de que se le hiciera la adaptación, era un estudio que ya existía, pero que no había sido terminado correctamente. Entonces lo evaluamos, nos dio este nivel de ruido. Si se fijan, alcanza un nivel NC60, y habíamos hablado de NC15 a 25, quiere decir que ya que había que abatir el ruido adecuadamente, poner los muros correctos, completos, etc. Ahorita vamos a ver cómo quedó. Entonces, para ello debemos de considerar desde luego todas las trayectorias a través de ductos de ventilación, de puertas, de pisos, por las vibraciones del piso, por las ventanas, a través de las propias paredes, etcétera. O sea, hay que considerar todas las vías, porque si no es muy posible que simplemente no logremos el objetivo, ¿sí? El estudio que les mencionaba, se les había olvidado cuando lo diseñaron originalmente, poner el muro que dividía un cuarto del otro, de aquí de donde está el techo del estudio hasta el techo de concreto. Entonces todo el ruido pasaba por arriba por el plafón. Entonces decíamos, existen los criterios, elegimos el que nos guste. De hecho, cualquiera nos puede servir. Hay quienes se sienten cómodos con uno, se sienten cómodos con otro. En realidad no hay una gran diferencia entre todos ellos. Podemos utilizar el que más nos guste o el que encontremos. ¿Cuáles van a ser los elementos de aislamiento? Muros son los más sencillos. Obviamente a veces tienen que ser muy pesados, pero típicamente son muros cerrados plenamente. No así las ventanas, que no pueden ser tan pesadas como los muros, porque imagínense unos vidrios de, no sé, 40, 60 milímetros de espesor, pues lo que pesan y lo que cuestan. Y las puertas, pues aparte de que no pueden ser también tan pesadas, tienen el problema de que tienen que estarse abriendo y cerrando, entonces sus sellos perimetrales suelen ser la parte más crítica y por la cual se cuela una gran cantidad de ruido.
Y menciono el sistema de ventilación porque normalmente, como encerramos los espacios, como es los estudios o los cuartos de control, para que no entren los ruidos, pues el ambiente térmico, el ambiente de ventilación, se vuelve pesado y entonces nos obliga a poner un sistema de ventilación que por su parte también va a tener nuevas complicaciones. Va a tener el ruido del motor, va a tener el ruido que se cuele a través de los ductos, y si no lo hacemos adecuadamente, pues vamos a tener también una invasión de nuestras propias actividades. Una vez que hacemos todo eso de manera adecuada, vean cómo podemos abatir el ruido notablemente. En este caso, estamos en NC 17. No, perdón, 22. Está ligeramente arriba de 20 decibeles, solamente en la frecuencia de 500, o en la banda de frecuencias de 500 Hz. En todas las demás estamos incluso por debajo del NC15. O sea, está bastante bien este estudio. Pero obviamente requiere que cuidemos mucho tanto los materiales que elegimos para muros, puertas y ventanas, como vigilar que cuando el personal que se dedica a la instalación de esto, pues lo haga adecuadamente. Tenemos la experiencia, como dije hace un momento, de que los albañiles, los carpinteros, etcétera, suelen hacer las divisiones de entre cuartos o entre espacios solamente hasta donde se ve, típicamente hasta el plafón, y de ahí para arriba no se hace nada. Entonces, si no verificamos que lo hagan correctamente, pues el resultado va a ser un desastre. En cuanto al acondicionamiento, debemos de considerar resonancias, reverberación y desde luego balance de frecuencia. Si no, pues obviamente va a cambiar el timbre de los sonidos que estamos capturando. Para resonancias hay que tomar en cuenta que existen ondas estacionarias. Esto quiere decir que entre paredes, que las más fuertes son las que se dan entre paredes paralelas, se pasa el sonido rebotando, formando nodos en las paredes y antinodos en medio, lo cual hace que en diferentes puntos del cuarto haya niveles más altos, pero solamente esas frecuencias, o niveles más bajos. Entonces hay que cuidar, es como decimos, es imposible eliminar estas frecuencias de resonancia, no podemos evitar que existan, pero sí podemos distribuirlas, o sea, que haya tantas que no se noten, o sea, tantas y de bajo nivel, en vez de unas pocas de muy alto nivel que nos causen problemas muy complicados. De hecho, un colega mío me decía que él analizó unos 300 cuartos de diferentes aplicaciones y que el problema más grave que encontró fue precisamente el de las ondas estacionarias. La mayoría de la gente tiende a pensar que lo más problemático es la reverberación. Sí, es un problema, pero no es tan grave a veces como las ondas estacionarias, porque sobre todo en espacios irregulares, muchos de mis colegas recomiendan hacer espacios deformes, digamos, con paredes no paralelas y eso, para precisamente evitar el problema de ondas estacionarias, pero también hay ondas estacionarias que ocupan un plano o que ocupan una diagonal, o sea, ocupan un plano, dos dimensiones o un volumen, y que ya no es posible determinarlas a priori en cálculos. En cambio, los espacios regulares es mucho más sencillo calcularlas y por lo tanto evitarlas. Entonces, esta recomendación que hacen algunos de mis colegas de que evitemos las paredes paralelas, pues sí, a veces lo hacemos con mucho gusto, pero también hay que tener cuidado porque si no las resonancias que se pueden producir, pues las tendremos presentes hasta que esté terminado el espacio y quizá ya sea muy complicado o a veces imposible reducirlas. En cuanto a la reverberación, este es el parámetro que desde que Sabin, el padre de la acústica arquitectónica, empezó a plasmar sobre papel y sobre números cómo diseñar un espacio, pues fue el único parámetro que se calculaba y con el cual se hacían diseños. Ahora ya eso se ha superado, pero es un factor sí muy importante, que es el conjunto de reflexiones que junto con el sonido directo llegan a la escucha o al micrófono. O sea, son reflexiones en las paredes, en el piso, en los propios músicos, en los instrumentos, etc. Entonces hay que controlarlos para que tampoco sean excesivas. Luego seguramente ustedes han oído alguna estación que suena, como dicen por ahí, a bote. O sea, habla una persona y se oye su voz, pero se oye acompañada de algo más que dificulta entenderlo, como en las iglesias. Entonces hay que controlarlo a valores apropiados y eso es parte del diseño. Aquí tenemos
un efecto de reverberación. En el instante cero se ve el propio sonido, en este caso fue una especie de disparo, y vemos cómo las reflexiones de ese disparo en el tiempo se van presentando hasta, pudiéramos decir, hacia el infinito. Pero nos interesa la parte de la pendiente, es esta parte de aquí para acá, donde baja 60 decibeles, y eso es lo que llamamos el tiempo de reverberación. En este caso se ve muy bonita la curva, pero hay otras que son así muy pronunciadas en ese sentido, otras que van por acá, etcétera. Entonces hay que tratar de que sea uniforme, y aparte que sea uniforme en todas las frecuencias. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque también a diferentes frecuencias los materiales reflejan más o reflejan menos, y por lo tanto no siempre se tiene un tiempo de reverberación uniforme con una curva así tan bonita como esta. Para ello nos auxiliamos de la ecuación de Sabine, o de la ecuación de Airy, o la ecuación de Norris. Hay varias. La más sencilla y la más popular pues, es la de Sabine, que nos dice que el tiempo de reverberación 60, que quiere decir que decae 60 decibeles el sonido, es igual a 0.161 el volumen dividido sobre la suma de la absorción por las áreas que rodean este espacio, pisos, paredes y techo. 60 decibeles, el 60 decibeles viene de que una vez que nosotros generamos un sonido, no importa cuán fuerte sea, así sean 120 decibeles, cuando disminuye 60 decibeles, y me refiero también a sus reflexiones, simplemente lo dejamos de escuchar, porque nuestro sistema auditivo está ocupado con el sonido anterior, entonces lo dejamos de escuchar. Entonces es la parte que nos interesa, y afortunadamente es constante, independientemente de si el sonido original fuera de 120 decibeles, de 80 o solamente de 10. Y entonces nos permite hacer cálculos muy fácilmente. Otro parámetro a considerar es la difusión. La difusión, todos los que trabajamos en el mundo de la radiodifusión sabemos que la señal de la estación se difunde a partir de la antena hacia toda nuestra audiencia. Esa es la primera etapa de la difusión. En el caso de la voz, de la música, etcétera, también la señal se difunde a partir de la fuente en todas direcciones. Pero de la que nos interesa en este momento es la difusión que se da precisamente en el rebote. La reflexión puede ser de tipo espejo, donde viene en una dirección, se refleja y llega a un punto. Pero con la difusión podemos hacer que, aunque venga de una sola dirección el sonido, se difunda a varios por efecto de la reflexión, y por lo tanto nos permita que el sonido sea más amable. Curiosamente hay autores que dicen que hay que buscar espacios perfectamente difusos. No, tampoco hay que llegar a tanto, porque esos espacios yo los llamo perfectamente confusos. Si el sonido viene de todas direcciones con intensidades fuertes, como sería el caso de un espacio perfectamente difuso, pues lo que va a hacer es que nos impide a oído identificar en dónde está la fuente. Entonces imagínense los pobres músicos que están acostumbrados a que escuchen cierto instrumento que viene del lado derecho, cierto instrumento que viene del lado izquierdo, y a la hora que están haciendo una grabación, en el espacio no pueden detectar en dónde está la fuente, y entonces ellos se equivocan con mayor frecuencia por efecto de esta misma difusión excesiva. ¿Qué tipos de muros podemos utilizar? Planos, lo más común, cóncavos. Muchos libros dicen que no hay que utilizar las paredes cóncavas. ¿Por qué? Porque todas las paredes cóncavas tienen un foco, y entonces una gran cantidad de reflexiones se van a ubicar en ese foco. Si ustedes pasan en un lugar donde haya un foco, van a ver que el nivel sonoro en un punto cercano al foco y en el foco va a diferir 10, 15 o quizá más decibeles, y puede ser muy molesto. Imagínense que eso le llega de repente al micrófono, lo puede incluso dañar. Convexos es el caso contrario y nos ayuda en la difusión. Inclinados, irregulares, puede ser cualquier forma, pero hay que tomar en cuenta porque pues, nos puede convenir, como decíamos, necesitamos difusión, nos conviene que sean diferentes, pero también nos puede convenir dirigir el sonido a determinada zona, ¿sí? Ayudar que un instrumento que está un poco alejado concentre parte de su energía por la o las reflexiones en otra zona donde los otros músicos requieren también esa información. Entonces, como ven, podemos jugar con todos los elementos. Los tipos de techos que podemos utilizar pueden ser planos, cóncavos, convexos. Las iglesias tienen muchas
techos cóncavos. Entonces eso rompería con lo que algunos de mis colegas sugieren, que no utilicemos muros cóncavos, ¿verdad? Inclinados a varios niveles irregulares o incluso totalmente difusores. Cosa que en el piso, pues no, ¿verdad? En el piso tiene que ser pues plano para que la gente se pueda desplazar con facilidad. Materiales de acabados porosos que nos ayudan a la absorción y o menor reflexión de bajas frecuencias, tipo membrana, como son plafones, como son maderas en las paredes alejadas a cierta distancia, etcétera, que nos permiten absorber fácilmente las bajas frecuencias, y elementos resonantes o resonadores que nos ayudan a evitar esas resonancias que mencionábamos hace un momento. Pero, por ejemplo, si tenemos una resonancia de 40 Hz, pues nos va a requerir un resonador muy grande, y en ocasiones pues no tenemos el espacio para poner ese resonador, porque puede ser casi tan grande como el espacio mismo de nuestro estudio, si es de un solo locutor o algo así, pequeño. Ahora, en cuanto a las características acústicas que deben tener los estudios de grabación, bueno, pues depende de lo que queramos, ya habíamos dicho las posibilidades. Entonces, la característica, la acústica se puede distribuir en todo el espacio de manera homogénea, o se pueden dar zonas vivas, zonas muertas, zonas especiales para amplificadores de rock and rollero, etcétera. O incluso empleando varios cuartos para voces, cuartos para percusiones, y el cuarto principal para la mayoría del grupo musical. Lo que sí es que típicamente tienen tiempos de grabación muy cortos. ¿Para qué? Sobre todo para evitar que el sonido que queremos captar con el micrófono, que dedicamos, por decir algo, al piano, se le mete el sonido de los timbales o de algún otro instrumento, precisamente por efecto de las reflexiones. Entonces, la mayoría son tiempos de grabación muy cortos, a menos que lo que estemos diseñando sea un estudio de grabación específicamente para un solo tipo de música o de instrumento, y entonces en vez de hacerlo demasiado corto, lo hacemos especial para ese tipo de sonido en general. En cuanto al equipo electrónico, sobre todo en el cuarto, bueno, en el estudio vamos a tener sobre todo micrófonos, audífonos, sobre todo para realimentar a los músicos o a los locutores con lo que se está haciendo, o a veces también para que escuchen a otros instrumentos, y a veces baffles para que cuando no se está grabando se les pueda presentar a los ejecutantes el resultado de lo que se grabó. Ahora, en cuanto al cuarto de control, el espacio va a ser diferente. Hay que tomar en cuenta que ahí evaluamos el material que vamos a grabar o transmitir, y buscamos desde luego la alta fidelidad, realizar correcciones en su caso, alterar el balance de frecuencias de la señal, observar el resultado de los efectos especiales que apliquemos. Yo recuerdo cuando empezaba con esto, me decía mucha gente, no, a mí yo quiero que me diseñe un estudio de grabación. Pero el cuarto de control, no, pues ahí va el equipo. No, ahí están los estudios del productor musical, o del director, o simplemente del operador, pero que va a tomar una serie de decisiones en base a lo que escucha para decidir qué se graba, qué no se graba y cómo se graba. Entonces, estos detalles son sumamente importantes. El cuarto de control además necesita estar comunicado con el estudio. Puede ser, de hecho, ópticamente a través de una ventana, y acústicamente a través de los micrófonos y el sistema electrónico del estudio. Por lo tanto, necesita estar aislado acústicamente del estudio. Decíamos que las ventanas son un elemento crítico, y aquí no es una ventana, es una enorme ventana para poder ver a todos los músicos que estén dentro del estudio. Y entonces estamos reduciendo drásticamente el aislamiento que el muro en sí pueda tener, el muro del ladrillo o del otro material. ¿Cuáles son las características acústicas del cuarto de control? Desde luego tiene su equipo electrónico, sistema de monitoreo, igual el personal que ocupa esto. Entonces decíamos, el aislamiento sonoro del cuarto de control debe ser a partir del estudio, a partir de las áreas del complejo y desde el exterior, nuevamente lo mismo. Y el acondicionamiento acústico tendrá que tener una excelente calidad, ¿sí? El estudio debe tener una excelente calidad en todo el estudio, porque va a haber instrumentos por todos lados. Pero aquí debe tener una calidad excelente, más excelente que la anterior, porque como decíamos es donde va a ser evaluado. Entonces debe tener un muy buen balance de frecuencias, y desde luego un buen sistema de monitoreo que a veces se descuida.
Entre las características acústicas también puede ser una distribución homogénea acústicamente, o puede tener áreas absorbentes y áreas reflejantes, ya sea adelante, atrás o hay diferentes criterios. Lo que sí recomendamos que sea simétrico, especialmente porque todos trabajamos ahora con sistemas estéreo o sistemas multicanales, y si no es simétrico, pues imagínense qué es lo que se va a evaluar. Hablamos de un punto o una área dulce, que es donde debe de escucharse excelentemente, pero no es como en el caso del estudio que necesariamente sea todo el estudio, sino simplemente en donde están los oídos de las personas que evalúan y toman decisiones sobre lo que se graba y cómo se ajusta. La forma del cuarto, la mayoría son rectangulares, los hay también de formas irregulares, y hay autores que dicen que siempre deben ser irregulares, pero sean regulares o irregulares, sí la simetría es fundamental. Tenemos una referencia normativa que no es para México, porque en México no existe, pero sí existe en Canadá, en Europa y en otros lugares, son pequeñas variaciones. Básicamente se piden volúmenes mínimos para el cuarto de control de 80 metros cúbicos. No sé si ustedes conozcan algún estudio de un cuarto de control que tenga esas dimensiones en México. Sí hay, pero son poquísimos. Simetría lateral, desde luego, nivel de ruido 15, reflexiones difusas y un balance de frecuencias en amplitud y en reverberación, como lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al equipo electrónico, dentro del cuarto de control tenemos micrófonos, sobre todo para el talkback, o sea, para comunicarnos con los músicos en el estudio. Tenemos la consola, que tiene una forma bastante irregular. Tenemos amplificadores, tenemos grabadoras, equipo periférico y desde luego los baffles. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que considerarlo porque eso nos va a reducir el volumen, pero también nos va a cambiar las características acústicas de las paredes del recinto que se establecen en el propio diseño. Aquí tenemos una consola, ¿sí? Es una superficie plana, pero con un montón de irregularidades por los botoncitos que tenemos. Entonces, una superficie de gran tamaño, altamente reflectante y un poquito difusora. Los micrófonos, básicamente para el sistema de talkback, fundamentalmente para voz, ahí no se requiere la calidad de música, pero... Y el montaje suele ser en una consola, en un cuello de ganso. Aquí en el sistema de monitoreo hay que tomar en cuenta que necesitamos los amplificadores de potencia. En su caso, y a veces recomiendan utilizar un ecualizador de cuarto, ya que la acústica de todo espacio se afecta no solo por las paredes, sino también por la respuesta del equipo electrónico. Y entonces a veces se ecualizan los cuartos para que tengan una respuesta planita. Pero y los que venden los ecualizadores de cuarto dicen que es la gran maravilla. Yo recomiendo que diseñemos los cuartos de control, los estudios, sin necesidad de ecualizadores de cuarto. ¿Por qué? Porque con el ecualizador de cuarto estamos agregando un elemento más en la cadena que puede dañarnos también más el sonido. Y realmente los ecualizadores de cuarto, si bien benefician un poquito, pueden también perjudicar si el diseño acústico en sí no es bueno. A veces utilizan filtros para los propios altavoces y los baffles. Entonces hay que tomar en cuenta las características del cuarto y la enorme ventana de observación. En cuanto al sistema de monitoreo, pues abarca todo lo que ya hemos mencionado, desde luego también el personal. Y hay que tomar en cuenta que aquí lo que estamos escuchando a través del sistema de monitoreo es la acústica del recinto, del estudio, más la acústica del cuarto de control. Entonces, si no lo tomamos en cuenta, eso también nos va a dar variaciones en nuestros resultados. Ahora que cuando estamos en forma presencial. Baffles, uno por canal o montados de acuerdo a la señal monofónica, estereofónica, multicanal. De preferencia lejos de superficies reflejantes, porque eso nos va a deformar también el sonido. Aquí tenemos un ejemplo de unos baffles que son amplificados y que pueden tener una respuesta más plana ya desde fábrica. Los hay de campo lejano, de hecho todos los baffles que yo he visto en los estudios de grabación son de campo lejano. Sin embargo, bueno, también se necesitan algunos de campo libre. Y nos venden algunos de campo cercano. ¿Sí? Le llaman campo cercano porque es una palabra técnica que utilizamos para describir fuentes sonoras. Y los baffles que nos venden de campo cercano los venden así porque los utilizan un poquito más cerquita que los tradicionales, pero no son definitivamente de campo cercano. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que hay que
buscar que tengan verdaderamente una respuesta muy plana, muy balanceada entre los dos baffles, no que suene un poquito más fuerte un baffle que el otro, no que una región de frecuencias la acentúe más. Y no hay que olvidar que algunos fabricantes de baffles invierten incluso en la conexión de los altavoces, según ellos, para hacer la respuesta más plana, pero nos va a engañar incluso en la posición de la fuente, sobre todo cuando queremos hacer un panel estéreo, nos puede causar problemas. Como conclusión podemos decir que el diseño de los estudios es un reto muy interesante que involucra, como vimos, una serie de aspectos acústicos, electrónicos, arquitectónicos, ambientales, físicos, etcétera, incluso psicológicos. Entonces hay que pues lidiar con todos ellos. No es algo imposible, pero incluso es apasionante, pero hay que tomarlo en cuenta. Y tomando en cuenta también que la acústica no es una ciencia exacta. Decíamos que algunos cálculos de resonancias los podemos hacer, pero otros no. El tiempo de reverberación lo podemos calcular, pero no podemos calcular la difusión, no podemos calcular el balance de frecuencias. Eso lo tenemos que hacer precisamente con posicionamiento de paredes, etcétera, etcétera, tipos, las superficies de los materiales, etcétera. Conviene hacer pruebas durante la construcción, ya que nos irán ayudando a ajustar el diseño por aquello de lo que no podemos calcular. Y como decíamos, el cuarto de control es fundamental. Pero un detalle que no podemos olvidar es que la respuesta auditiva del personal que labora es bien importante, porque si la persona que va a estar trabajando ahí tiene un problema de audición, o sea que en uno de los oídos ha perdido la sensibilidad de algún rango de frecuencias, pues eso lo va a reflejar también en todas las producciones que haga, porque va a hacer ajustes en base a su audición y no a la necesidad real. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues estaría feliz de poderla contestar.